Muy bien, damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta tarde, día sábado 31 de diciembre del 2022, en la cual felicitamos a la Trinidad, felicitamos también a los ángeles el trabajo que hacen como ministros de sostén propio. Y qué gran ejemplo el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese sostén propio tan maravilloso de abnegación, porque siendo los más ricos del universo, cómo hicieron una obra tan espectacular sin plata. Esta obra no se necesita tanto dinero, se necesita es el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la ayuda de los ángeles que quieren hablar con avidez para que podamos llevar una obra perfecta. Muchos piensan que es la plata, como Simón el mago, ¿no? Pagaba para que le dieran el Espíritu Santo, daba plata para él dárselo a otro, ¿cierto? Pero no, esto no es de plata. Los dones de Dios no se compran, el Espíritu Santo no se compra. Esto es de fidelidad, de entrega total al Señor. Así que vamos a orar para que Dios nos ilumine y que los bienvenidos en esta tarde al programa del canal Padre, Hijo y Espíritu Santo sean los que nos dé esa bendición para todos los que escuchan, para pastores, ministros, hermanos, hermanas de la Junta, hermanos de iglesia, movimientos, Restrepo, Campo, Gambetta, todos esos movimientos, personajes que se han levantado, que conocen y tienen estas verdades, estas maravillas, estas perlas de las verdades, que retomen nuevamente y se aparten de los 3 pecados de moda, para que puedan pregonar este mensaje sin miedo, sin temor, que no les dé miedo dar la vida por el Cordero, porque el que dé la vida por el Cordero la hallará, y el que la guarde, el que le dé miedo, pues la perderá. Así que vamos a orar para que sea el cielo el que nos bendiga grandemente. Oremos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de ser tus hijos. Ahora que vamos a abrir tu palabra, a la ley, al testimonio, permítanos entender hoy. Permítanos entender lo que tú quieres enseñarnos a través de Daniel, de tu palabra. Cómo es la forma que tú obras, cómo escuchas a sus hijos, a tus siervos, a los leales, qué requisitos pide. Y de esa manera poder hoy entender cuánto desea ayudarnos. Guíanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Bendice a los oyentes, a los pastores, ministros, que no se duerman más, que hablen la verdad, que no sigan siendo mentirosos, usurpadores, falsos pastores, falsos ministros por plata. No vendan su primogenitura por un plato de lentejas, que no vendan estas verdades por dinero, por tapar las verdades, sino que las hablen, las digan, para que otros se salven y ellos también, Dios pueda tener misericordia. Señor, ayúdenos a ser fieles y a no tener tapujo en tu mensaje, hablarlo como tú deseas. En Jesús divino, ayúdenos, diríjanos y que tus ángeles nos acompañen también. Y que tu Espíritu Santo sea el que hable por medio de este servidor en Jesús por nuestros pecados. Amén y amén. Muy bien. Ya dimos la bienvenida a las partes más importantes de este programa. Y siempre las daremos porque no podemos dar bienvenidas a hombres. Y menos en este programa, en televisión, y menos en las iglesias, y menos en los cultos de grupos pequeños, campaña, evangelismo. No se le puede dar bienvenida al ser humano, a las visitas, se le da bienvenidas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque son ellos los del plan de la redención, los ángeles que son los ministros que hacen caso a las órdenes del Rey. Y nosotros somos un poco menor que los ángeles, así que aprovechemos esa oportunidad, esos privilegios para armonizar nuestra vida con el cielo. Así que hoy vamos a mirar algo importante dentro de lo que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar Daniel 2.18. Daniel 2.18. Vamos a mirar algo importante dentro de Daniel 2.18 que el cielo nos quiere enseñar para que lo analicemos, lo miremos y lo ejecutemos con la ayuda de Dios. Secretos de la Biblia, donde usted descubrirá estas verdades sin ningún prejuicio, sin tradiciones, sin intenciones mías, ni motivos
ocultos, porque todo eso yo sé que el soberano los conoce. Entonces yo no puedo aquí andar con mentiras ni con engaño y los engañar a usted o pensando hacer otra cosa, decir una cosa, predicar una cosa acá y vivir otra, o para engañarlos o para desviarlos o para hacer dudar la palabra. No, aquí un siervo de justicia tiene que hablar lo que escrito está. Daniel 2:18 dice la palabra de Dios, y le citó a implorar misericordia de Dios del cielo acerca de este ministerio para que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Acá había una sentencia, ¿cierto? Se desmascaró las mentiras de los falsos profetas, de los magos y los caldeos. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y en ese sueño se soñó con una estatua muy grande, ¿cierto? Y eso lo perturbó. Era la forma como Dios hablaba a los reyes paganos. Era a través de los sueños. Les inquietaba. Y ellos pues iban a sus asesores, astrólogos, magos y caldeos que eran estudiosos sobre el tema de adivinación. Pero en este caso, el rey les dice que les diga el sueño, pero no se lo dice. Todos los reyes que eran impresionados por sueños se los decían a sus asesores, a sus magos, astrólogos, falsos profetas, ¿cierto? Pero en esta ocasión el rey no vio viable decírselo, sino que ellos lo dijeran. Y les dijo que si no le decían el sueño, entonces había una sentencia que iba a acabar con ellos y con sus hijos, su familia. Su casa iba a ser destruida. Iba a matar a todos los magos. Les dio 3 días. Y estos hombres decían, pero Señor, los anteriores no eran así como usted, ellos nos decían y nosotros lo interpretamos. Y el rey no cedió, sino confirmó más su sentencia, que si no le decían el sueño, entonces los mandaba a matar. Así que todo esto se supo dentro del reino y llegó al oído de Daniel y sus compañeros. Y Daniel pues dice que en el 17 dice, luego Daniel volvió a su casa y explicando el caso a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, y le citó a implorar la misericordia de Dios del cielo acerca de este ministerio que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia, porque las iban a llevar ellos también. Ellos eran sabios, pero sabios del cielo, del príncipe. Entonces, pues imagínense, los que iban a morir aquí eran los tramposos, los mentirosos, pero el rey la sentencia la mandó para todos los sabios. Entonces ahí fue cuando Daniel sabe esta noticia y va al rey y le dice que le dé 3 días y él le revela el misterio. Pero Daniel llega a la casa de sus compañeros, les explica el caso a Ananías, a Misael y a Azarías y le dice la sentencia que hay, y en el 18 dice que los hitó, los desafió, en otras palabras, los motivó, les exhortó a que imploraran la misericordia de Dios del cielo acerca de este ministerio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Así que lo que hicieron fue ayunar, orar y pedirle a Dios. Los 4 estaban andando en una rectitud al Señor, en santidad. Daniel, un hombre muy recto. Los otros igual, hombres de Dios, siervos de Dios, apartados de ese yugo del maligno, del yugo del mundo, de las tradiciones del mundo, las tradiciones de los padres, de las madres, todas las tradiciones malas, eso no existían en ellos. Por eso pudieron representar al rey bien, sin miedo, sin temor. Hay algo importante aquí dentro de Daniel, es que lo que quiero resaltar, ¿cierto? Y es que Daniel le pide a sus compañeros que supliquen. Pero dentro de esa súplica piden a Dios para ese misterio, misericordia. Y si ustedes van a Proverbios 28, como para mirar qué es misericordia, vamos, a qué requiere la misericordia, porque ellos acuden a una misericordia para entender un misterio que es del cielo, que fue revelado al rey Nabucodonosor, que no lo podía interpretar nadie, y como ellos rápidamente
saben, el cielo les ha enseñado cómo orar, cómo pedir, a qué pedir, qué le gusta al cielo, qué le agrada al Señor Jesús. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Sí, es la misma palabra, misericordia. Estaban pidiendo para un misterio que Dios había revelado a Nabucodonosor, misericordias. Y se unen los cuatro para pedir misericordia, para que el cielo les conceda la oportunidad a Daniel de interpretar el sueño. Se lo revele, en otras palabras, el sueño. Pero fue a través de misericordia. Pero miren que la misericordia solo se alcanza de esta forma. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Quiere decir que acá hay unas condiciones para usted ser perdonado por el cielo, ¿verdad? Y es que no solamente es defender el pecado o excusar el pecado o tapar el pecado, sino reconocerlo, confesarlo y apartarse. Porque en el momento que se aparta, alcanza misericordia. Ahí es donde el Señor aplica esa misericordia. Ahí donde usted puede pedir: Señor, tenga misericordia de mí, de mis pecados, de mis tiempos de transgresión, de mis años de ignorancia, que pequé contra ti, fui enemigo de tu obra, Señor. No quiero seguir pecando, no quiero seguir en la misma rebeldía. No quiero seguir pecando en mis pensamientos, en mis acciones, en mis motivos, en espíritu, alma y cuerpo. Quiero honrarte en todo. Entonces hay que pedir esa misericordia. Y a misericordia, la condición es que tienes que cortar con el pecado. Pero aquí, en Daniel 2:18, Daniel está pidiendo ya misericordia, ya no por el pecado, porque pues estaban dando en integridad ante el Señor. Daniel pecaba, pero eran pecados de ignorancia, mas no pecados de transgresión, que es lo que no se ha explicado en las iglesias, en las casas, a los niños, a los jóvenes y en los grupos pequeños, en evangelismo, en las partes donde vamos a explicar, a dar estudios, no explicamos estos temas bien claros. ¿Qué es un pecado de ignorancia y qué es un pecado de transgresión? Miremos Hebreos 9:7, para que miremos qué es un pecado. Miremos sobre qué pecados el Señor está intercediendo por ti, por mí, después de que ascendió al cielo, ¿cierto? Descendió al cielo y en el año 1844, 22 de octubre, el Señor empieza a interceder. ¿Por qué pecados? ¿Cierto? ¿Por qué pecado fue que intercedería? Por los pecados allá de la cruz, los de transgresión o los pecados que usted y yo no conocemos, los que usted peca y yo peco y que otros se dan cuenta, pero que nosotros no sabemos que estemos pecando contra Dios. Por eso para mí cada amonestación, cada exhortación, cada consejo que me dan de la palabra o me dice esto está mal, yo digo ¿dónde está? ¿Quién lo dice? Si lo dice el Señor, lo dice la ley, el testimonio, yo creo, porque voy a la fija. Y cuando me amonestan yo me quedo callado. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay pecados de ignorancias en la cual uno peca contra el cielo sin darse cuenta. Pero es muy distinto a los pecados de ignorancia, a los pecados de transgresión, que usted ya sabe que no debe saludarse entre la iglesia, pero lo sigue haciendo. Usted ya sabe que no debe celebrarse cumpleaños entre la iglesia, pero lo sigue celebrando. Que usted ya sabe que no hay que dar bienvenidas afuera ni adentro de la iglesia a las visitas ni a los pastores que les gusta que los halaguen tanto y les den premios, y lo sigue haciendo. Usted ya sabe que la escuela sabática es un salón, no es divisiones de clases, eso es idolatría, eso es tradiciones de hombres, y se busca varios maestros para que cada uno haga huya en su rinconcito y se vuelve casi se vuelve como mero ruido, ¿cierto? Mero ruido allí, el uno al otro. Entonces es un ruido que no se escucha ni el uno ni escucha el otro el tema, porque debe ser un salón
donde estén los jóvenes, estén los niños. Así lo dice la aspiración, Consejos para Escuela Sabática, capítulo 9, léanlo. Lo invito para que lo lea usted, líderes, ancianos, pastores de iglesia, hermanas directoras de escuela sabática, lean. Porque mi pueblo se perdió por falta de ignorancia, pero aquí ya el que escuche este tema ya no va a ser ignorante. Lean para que se dé cuenta. Y usted dirá, pero es imposible. Es que ahí dice es para, porque dice que maestros, sí, dice que maestros, pero es que los maestros no es todos los maestros, es un maestro cada sábado para que enseñe la escuela sabática. Un maestro, con respeto, que viva en santidad, con respeto, que no haga sendas torcidas, que dé testimonio de la verdad, que presente estas verdades que estaban ocultas por mucho tiempo y que los niños las conozcan también, los jóvenes, los abuelos también puedan conocer estas verdades. Por eso es una tradición llevar gente a la iglesia, gente que no está preparada, gente que no está educada, niños que no están educados. Entonces son niños que piensan que es un salón de juego, es un salón para comer, hacer de todo. Entonces por eso no respetan el santuario. En la iglesia no hay que llevar niños. Dios no nos invitó a llevar niños a la iglesia, ni a llevar a las personas, ni invitarlas a la iglesia. El santuario, ¿cierto? Una cosa es hacer un evangelismo donde vamos a presentar las verdades a estas personas que no conocen y las vamos a educar, pero no para llamarlas al bautizo, una campaña y las estamos llamando al bautizo. Todo, la tradición lo que quiere es bautizos. Bautizar para justificar los diezmos y las ofrendas. Todo lo que han hecho mal quieren justificarlo con un blanco diciendo que es Dios el que les ha dado, es Dios el que ha traído, que es el Espíritu Santo el que ha traído las almas, las ha convencido. Cuando esto es falso, esto es mentira. El que las ha convencido es usted el que las ha convencido y las ha traído con un mercado. Las ha traído porque le pagó el recibo de la luz, porque le está prometiendo que las va a ayudar. Y entonces las personas de gratitud buscan una ayuda. Y entonces se bautizan. Y otros, pues lo que buscan es una amistad. O que si están haciendo las cosas mal antes, pues cómo puedan limpiar su nombre. En este caso, muchos ricos han limpiado el nombre con bautizarse en cualquier iglesia. Se bautizan y aceptan la doctrina así por encimita para limpiar el nombre, si era político, porque pues ya están manchados de tantas deshonestidades que hacen dentro del Congreso, en la República, en todas cosas, en los departamentos, todas cosas que han hecho como alcaldes y como concejales que no saben administrar la plata, del pueblo. Y entonces ellos están allí tratando de legalizar de cierta forma, entonces de meterse a una iglesia con el fin de limpiar su nombre, pero seguir agazapadamente haciendo las extraduras, seguir practicando el pecado, seguir engañando a la gente. No lo hacen para cambiar, para ser redimido, para apartarse del pecado, lo hacen es para limpiar su buen nombre, su buena imagen. Y después de que está bien limpia, entonces siguen haciendo las cosas. Entonces ya la gente los va a tratar de otra manera, no los va a tratar de ladrones. Porque usted sí debe saber algo importante, que cualquiera que sea político se gana un nombre por vida y es ladrón. Es ladrón, ¿cierto? Con todos esos escándalos que se ven de despilfarro de plata, de pérdida de plata, se echan las sogas, se denuncian los unos a los otros y el pueblo que ve en las noticias ve cómo tanta pérdida de plata, agro, seguro, cuánta plata se pierde, ¿verdad? Pero esto lo hacen ellos para bautizarse, para limpiar su nombre, pero no para que Dios los limpie de corazón, no para apartarse del pecado, sino como estrategias, como el camaleón, cambian de estrategias. Así lo hizo un día Constantino. Constantino, cuando vio que su reino se iba a caer, entonces se bautizó él, y fuera de eso ayudó a las iglesias, ayudó a los ancianos, ayudó a los líderes, les dio plata, les ayudó mucho, ayudó a construir iglesias, y fuera de eso trajo ministros para que limpiaran su nombre, porque él sabía que su reino ya iba a ser dividido. Entonces se unió con los cristianos para que su reino no se cayera, pero igual el reino tenía que llegar a su final, ¿cierto? Al final cayó, pero hizo estrategia, se bautizó y bautizó a sus ministros, y toda la iglesia contenta, la iglesia de Esmirna contenta, todos los líderes, los hermanos, los sacerdotes contentos, porque mire cómo esos paganos estaban entregando al Señor, cómo el Espíritu Santo estaba haciendo una obra tan maravillosa, según ellos, porque según la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio,
y de justicia. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace una obra a medias. Y cuando nos convence de pecado, entonces realmente estamos dispuestos a cambiar, a abandonar todo tipo de pecado. ¿Sí? No guardamos ninguna clase de pecado. Pero aquí eran estrategias. Y hoy vemos muchos ricos con estrategias, se han metido a las iglesias con estrategias, se han metido a la iglesia adventista, se han metido a la iglesia de la Reforma, se han metido a la iglesia, a todos los movimientos, se han metido gente rica que apoyan. Y entonces muchos piensan que ese se metió, mire, está apoyando el ministerio mío, entonces eso ahí está bien, es Dios. No. No, porque la palabra de Dios es clara, ¿cierto? Que quien cubre sus pecados no progresa mal, que los confiese se aparta, alcanza misericordia. Muchas personas de diferentes movimientos políticos también y movimientos de conflictos, como la guerrilla, los paracos, muchos de ellos también se han convertido a muchas iglesias, pero su corazón no se ha convertido. Pero es que hay dos formas de conversión, que es lo que muchos no entienden. Está la conversión a una iglesia, a un pastor, a una junta de iglesia, a lo que ellos me pidan, a lo que ellos me digan. La conversión a hacer iglesias, a construir iglesias bonitas, la conversión a ir a evangelizar, no importa cómo yo ande, cómo viva mi vida, torcida, pintado, no pintada, con braques, no braques, con mentiras. Lo importante es que salga a llevar literatura bíblica, no importa, y de estudios bíblicos, y traiga a la gente, y ahí el pastor las doctrinas, o en una campaña, y se bauticen, entonces usted cumple. Esa es la tradición, la que pide eso. Pero en el plan divino de Dios, si usted lee el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 22, una amonestación rechazada, ustedes van a encontrar que el diseño que Dios le dio a sus reformadores, como en este caso a Miller y sus predicadores, a Guillermo Miller y sus predicadores, ustedes leen desde el principio, se van a dar cuenta, los primeros versículos, allí van a encontrar que el único propósito de Miller fue poder presentar a Cristo, una conversión real, un reavivamiento, una entrega total, una consagración fiel al Señor. Que la persona no viviera una vida de hipocresía, que se entregara a Dios. Ese era el interés de él. El interés de él no era llevarlos a una secta, a un movimiento, a una iglesia, a nada. Él no le importó eso. Él le importó fue llevarlos a Cristo, a una conversión a Cristo. Porque él sabía que si los llevaba a Cristo era un alma que podía tener la victoria sobre el pecado. Que fácilmente no se dejaría engañar de las tradiciones de los hombres. No se dejaría vencer por el pecado. Estaría al lado del Señor pidiéndole fuerza y fortaleza y sería victorioso de gloria en gloria. Así que esto es importante entenderlo para que usted no se deje engañar más. ¿Listo? Entonces tenemos Daniel pidió misericordia para poder ser revelado un misterio. Usted y yo, si somos siervos de Dios, debemos hacer lo mismo. En el libro de Hebreos 7:8 también encontramos que el Señor Jesús pidió misericordia de esta forma. Mire, al Padre, en Hebreos, pidió misericordia de esta forma. Mire la misericordia, cómo se aplica la misericordia. Acuerde que la misericordia se pide para el perdón de los pecados, pero perdón de que usted no vuelve a hacerlos. No sigue transgrediendo. No anda en los pecados de transgresión. En los pecados de ignorancia hay de aquellos que cometemos, pero que no sabemos que es pecado. Eso es un pecado de ignorancia en la cual el Señor intercede según Hebreos 9:7. Mire, vamos a leerlo para que quede claro. Pero la segunda parte entraba únicamente el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Ignorancia de quién? Del pueblo. Quiere decir que el sumo sacerdote intercedía por los pecados de ignorancia del pueblo, mas no por los pecados de transgresión. Ellos ya sabían que cuando iban a la Santa Cena, a la expiación, ellos sabían que tenían que llevar el corazón contrito y humillado, reconciliados con el cielo. No deberían de ir andando en pecado,
en desobediencia. Ellos venían en una obediencia, en una comunión con el cielo las 24 horas del día, con el Espíritu Santo, mostrándole sus pecados, siendo bondadosos con su prójimo, no haciéndole daño. Lo que tenían lo compartían con la viuda, con el huérfano, con el pobre. Sabían que bienaventurado el que piensa en el pobre, el día malo le librará Jehová. Eso es. Tenía algo claro, que iba allá, pero iba el sacerdote, presentaba el sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo. Así hace el Señor en el santuario, intercede por nuestros pecados de ignorancia, no por los de transgresión, no por los que usted sabe que debe abandonar. Si uno va a interceder por la luz que usted tiene, que sabe que no debe comer entre comidas, que no debe tener perros en la casa, gatos, que no debe estrenar un 24 de diciembre, así se la regalen la ropa, gracias, y déjele la estrena otro día, pero no la estrenen el día que la regala, porque usted participa de las tradiciones de su esposa, de sus hijos, que ellos están ahí y usted no se da cuenta, usted es ciego. No, que porque me la regala la esposa, me la regala la hija, es que no hay que ser fanático, no hay que ser extremista. No, esto no se trata de extremismo ni ser fanático, recíbasela, pero no la estrene en ese momento y enséñele que en diciembre no es para regalar ropa, que no participen de esas tradiciones. Enséñele que ya no es para eso. Diciembre es un día normal, no es para derrochar la plata, ni sacar crédito, ni vivir en deuda, vivir en ilusión, en el espíritu del mundo navideño, donde la gente vive de emociones, sentimientos, derrochando la plata y dañando su cuerpo. Todo lo que consiguen es para destruirse, para quemar en pólvora, para dañar la vida, de modas, hacerle daño a su prójimo, no dejar dormir a la gente. Eso es hacerle daño. ¿Y por qué hace tanto daño? Porque no ama a Dios, el mundo no ama a Dios. Pero aquí tremendo es el cristiano, ¿verdad?, que participa. Está condenando a su esposa por cosas, pero igual participa. O condena a sus padres por tradiciones, pero igual se va el sábado a visitar a mamá, papá, al tío, a quedarse allá, a participar. Violando el sábado, con el pretexto de que voy a ir a ver a mi mamá y voy a hablarle del evangelio a mi mamita, pero ¿por qué no lo hace otro día? ¿Por qué lo tiene que hacer el día sábado para ir a algo que usted lo puede hacer otro día, hacer el sacrificio otro día y no el sábado, algo que pues no es necesario, donde la familia va? Entonces todo eso tenemos que tenerlo claro. Pero mire lo que dice Hebreos 5:7. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas de lo que lo podía liberar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Y el 8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es una obediencia, hermano, es un sacrificio, es pedir misericordia a Dios. Cristo lo hizo, le pidió a su Padre que lo ayudara, le rogó con lágrimas. Y usted y yo, que hemos participado del pecado, hemos sido culpables de hoy de ver la apostasía en nuestra familia, ver la apostasía en nuestros hijos, la rebeldía, cómo se portan mal en el santuario, cómo visten tan mal dentro del santuario, cómo pisotean por culpa del sacerdote, por culpa del pastor, por culpa de los ancianos de iglesia, culpa de la junta de iglesia, de la directora de escuela sabática que permite que la gente pase pintada. Dios le va a pedir cuenta, no saben lo que Dios le va a pedir cuenta a los directores de cada apartamento. Esto significa ser usurpadores, porque están pisoteando el santuario, los sacerdotes, los pastores, están engañando al pueblo, le están enseñando la palabra de Dios, le están enseñando que hay que arrepentirse, que hay que apartarse del pecado, pero les permite el pecado dentro del santuario, no lo corrigen ni disciplinan a las jóvenes que andan mal vestidas, ni con pintura, ni con vestidos cortos, ni mostrando sus senos, sus axilas. No disciplinan al pastor con la corbata ni con el saco. Antes el anciano le pone saco, él se siente importante con el saco, con la corbata, la tradición. Para él es más importante eso que ni su corazón entregado al cielo y su mente, porque si a él fuera importante esto no le importaría, pero para él es importante esto, eso, es la elegancia, pero no es el Espíritu Santo en su vida. No se corrige el pecado y por eso los jóvenes sabotean y pisotean. Y esto va a pasar igual como en el tiempo de Elí. Elí permitió y 3000 sacerdotes permitieron sabotear el santuario, pisotearlo, hacer robos, adulterio, fornicación, lascivia. No se hablaba claro cuál es el pecado que está cometiendo el pueblo y se perdieron 3000 sacerdotes y Elí también. Así que a ti no te vaya a pasar lo mismo, pastor, ministro.
reprende el pecado de tu vida, reprende el pecado de tu esposa. Dígale que esto es malo, dígale que pintarse el pelo, plancharse el pelo es pecado, que está dando mal testimonio, que está haciendo sendas torcidas hacia la filigresía, y usted como pastor igual, que no está hablando la verdad, no está visitando a los filigreses, que no la está corrigiendo, que no está dando disciplina hacia ellos, y ellos se van a perder por culpa suya, y los indolentes se perderán, Dios los va a castigar, porque le están creyendo las mentiras suyas, están creyendo que Dios los va a salvar así en el pecado. Dios nos va a salvar sin el pecado. Ha muerto por ti, por mi pastor y hermano que me escucha. No se deje engañar. La Santa Cena debe recibirla aquel que viene en reconciliación con el cielo. No aquel que viene con el pelo pintado y no se lo ha querido quitar, con los braques, con los zapatos, con las faldas cortas, pintada, y creyendo que Dios así lo va a recibir con el pecado dentro de su mente, su corazón, con pelea, odio, ira, contienda, rabia. No, comiendo entre comidas. Acabaste de comer, ahora vas a tomar la Santa Cena, vas a empezar otra nueva digestión, pecas contra el cielo por todo. El día de la expiación es para que usted ese día sea de ayuno, desde un día antes, usted no cene, para que su estómago pueda quedar libre y pueda estar, para que pueda tener una mente clara y entender el ministerio de Cristo Jesús. Pero a veces se engañan a la gente diciéndole que no hay problema, que tranquila, que Dios os guarde en su divino amor, que ya tomamos la Santa Cena, ya nos